Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Protagonistas del Management. Mi nombre es Marta Prieto, soy la directora de Editorial Colima, que ha tenido el placer de publicar este libro, del cual la verdad es que estamos muy orgullosos. Yo como editora y todos los participantes en el libro creo que también lo están. Publicar o escribir, mejor dicho, y publicar un libro constituye siempre una aventura sin duda apasionante, pero como toda aventura no exenta de cierto riesgo. Y esta aventura, que fue, por cierto, inspirada por el siempre acertado y brillante Javier Fernández Aguado, aquí presente, era un reto, en este caso para la escritora María Victoria de Rojas, que la verdad es que lo ha cometido con muchísima inteligencia y acierto, como sin duda comprobaréis cuando leáis el libro, cosa que desde luego os animo a hacer. La verdad es que esto del gobierno de personas y de organizaciones, lo que ya venimos a llamar management, y todos acabamos cayendo en el palabro, en el anglicismo, pero es que las palabras en inglés es verdad que son bastante precisas. La verdad es que parecía un ejercicio necesario, fascinante, y tengo que deciros, bueno, a mí me invitaron también, me vais a ver en el doble papel de editora y de ser una de las 16 protagonistas, lo cual la verdad es que ha sido un honor y me he dejado de llevar. Digo, oye, pues ¿por qué no? Muy divertido es estar, ¿sabes?, en otro papel de vez en cuando. Pero, como os decía, el tener la mirada de 16 protagonistas, que la palabra protagonistas no es una palabra banal, sino que es una palabra que tiene que ver con que son personas o somos personas que están todos los días en la dirección efectiva, práctica, trabajando de los asuntos de lo que se habla en el libro. Tengo que decir, como anticipaba, que a mí me sorprendió cuando recibí la primera versión del manuscrito de María Victoria. Me sorprendió porque para mí el índice de éxito, la prueba del algodón de que un libro es bueno o no tanto, es que no puedas dejar de leerlo. Y me lo leí de un tirón en un fin de semana porque quería saber más y más de los 16 protagonistas, algunos de los cuales, bueno, siempre se conoce a la gente por leerlos, pero algunos de los cuales les he conocido en persona en una comida que hemos tenido hoy, lo cual ha sido, la verdad, muy divertido. Pero bueno, hay una diversidad de miradas, de personalidades, porque aquí hay gente con mucho carisma, mucha autenticidad y una serie de cuestiones que vais a ir descubriendo a lo largo de esta presentación. Y sin más, voy a dar paso a nuestro querido prologuista, a Christopher Smith. La verdad es que ha tenido la generosidad de hacer un prólogo que ha sido broche de oro a la edición de este libro y también de participar en esta presentación. Chris, por favor, pues estás invitado a subir. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos, a los protagonistas. Gracias a la editorial Colima por invitarme también al evento y, por supuesto, gracias a los asistentes por venir y escucharnos un ratito. Como ha dicho Marta, yo soy el prologuista. Es fácil localizar mi texto en el libro. Viene al principio y soy el único autor que viene sin foto. Todos los demás tienen fotografía. Quería empezar, también voy a tratar de ser breve, lo cual en mí es difícil, pero lo voy a intentar, atendiendo también al espíritu de lo que es un prólogo y lo que significa escribir un prólogo. Es decir, no es el texto más importante del libro, pero como he dicho, es el primero que se van a encontrar. Entonces, cuando me enfrenté al reto de escribir el prólogo, estuve reflexionando sobre un poco el objetivo de ese texto, ¿no? Más allá de decir, poner uno a escribir sin más o sin ningún objetivo, sino simplemente de introducir el contenido, sino que dice, bueno, ¿qué es un prólogo exactamente, ¿no? ¿Qué significa escribir un prólogo? Y claro, la primera cosa que sabes que es una responsabilidad eso de ser el primero. Es decir, uno hace de telonero. Es decir, es importantillo, pero no tan importante como los protagonistas que vienen por detrás. Cosa que uno asume, bueno, pues con naturalidad. En mi caso, además, es más sencillo, porque como el título del libro es Protagonistas del Management Español y yo soy inglés, evidentemente no puedo ser parte del texto fundamental del libro. Y ser telonero no está mal, porque hay situaciones peores. Hace unas semanas tuve que hacer de maestro de ceremonias de un evento
al cabo del cual se me acercó un señor, decía, tenía ganas de saludarle porque ha hecho usted un gran trabajo. Usted es el cómico del evento, ¿verdad? Digo, sí, ese soy yo, sí. Gracias por lo de buen trabajo. Claro, el primer punto entonces es esa responsabilidad de ser el primero. El segundo punto que llegué a la conclusión es que el objetivo de un prólogo es invitar, digamos, al lector a seguir leyendo. Pues, está bien, bueno, evidentemente, esto me convierte automáticamente en el vendedor del libro. Y todos sabéis que la tarea del vendedor, el trabajo del vendedor, es una profesión por lo menos dudosa, ¿no? Le puso palabras Jacques Segala con su libro, no le digas a mi madre que soy vendedor porque ella piensa que soy pianista de un burdel. Pero en cualquier caso, el ser el que impulsa, pues claro, tiene una tercera, es lo que motiva la tercera cuestión de escribir un prólogo, que es que hay que leerse el libro. O sea, uno puede leerse el libro, el prologuista está obligado a leerse el libro, aunque sea un tostón. Afortunadamente, en este caso, como bien ha dicho Marta, no era ningún tostón, sino un placer leer y espero que ustedes también estén de acuerdo conmigo cuando lo hayan leído. Entrando un poco en materia, ya decía que lo de ser breve no iba muy conmigo, pero bueno, lo intentaré. A mí me produjo mucha satisfacción concretamente este encargo. Yo soy inglés de nacimiento, mi padre es británico, sigo teniendo, no sé por qué, pero sigo teniendo nacionalidad británica. Digo el no sé por qué porque las circunstancias actuales pues no es la mejor promoción de uno que podía desear. Pero yo vine a España con mis padres de pequeño y siempre he sentido pues una fascinación por este país que es bastante común entre los anglosajones, entre los ingleses y escritores americanos que todos ustedes conocen. La cultura artística, la cultura literaria, la arquitectónica, las fiestas populares, fiestas rurales, la diversidad que hay en ese sentido y, por supuesto, la gastronomía. De hecho, le reto. No es de sorprender que haya tantos británicos y americanos y extranjeros que vengan a España por todos estos motivos. Y, de hecho, reto a cualquiera a que me diga un plato de la cultura gastronómica británica sin mencionar fish and chips y sin mencionar roast beef. En cualquier caso, esto a lo que nos lleva es que, o a mí por lo menos en mi condición, digamos, de adoptado, por decirlo de alguna forma, gracias por adoptarme, es que España se ve, o yo lo vivo, como un país tremendamente polifacético, donde se dan la mano el arte y la ciencia, al igual que hemos hablado o he mencionado lo de la gastronomía, podríamos hablar de literatura, podríamos hablar de arte. Sin mencionar a Turner, alguien me puede hablar de algún pintor británico, por ejemplo, y esa combinación virtuosa entre el arte y la ciencia. Y esto se refleja en el libro, se refleja en la diversidad también de los textos y en la profundidad y los diferentes enfoques que hay de los diferentes autores, ¿no? Esa fascinación que tenemos los británicos por España también tiene una cosa, que es que hay un reflejo de ello también en los españoles, ¿no? También hay una gran admiración por lo que hay fuera. Lo que pasa es que a veces es un poco desmedida, en mi opinión. Los libros, la literatura, sobre todo en terreno de management anglosajona, vamos a dejarlo ahí, o americana, británica, como quieran, tiende a dar instrucciones, es bastante limitante, ¿no? Uno acaba con ciertos niveles de estrés cuando acaba de leer un libro de lo que tengo que hacer, la lista de to-dos que se acumulan, ¿no? En este libro no se van a encontrar ese tipo de cosas. Es un libro reposado, es un libro que se deja leer muy bien, llena de reflexiones que nos hacen pensar en cómo realmente trabajamos, ¿no? Y es en ese sentido el problema, en mi opinión, o la pena, es que esa fascinación de los españoles por lo ajeno a veces lleva a desmerecer lo propio. Y una de las cosas que a mí me quedaron claras cuando leí el libro, es que tenemos aquí un elenco de escritores y de pensadores de primer nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a hablar de una escuela española de management sin ningún problema. Es un ejercicio híbrido,
muy diferente a lo que encontrará en otros libros sobre la cuestión, ¿no? Se juntan las humanidades, la filosofía, la psicología, la sociología, la historia, la ciencia, el coaching, el know-how técnico, un poquito, y evidentemente un sentido práctico. Lo que a mí más me llamó la atención, y así lo resalto en el prólogo, es que la conclusión que uno saca, o al menos que yo saqué, es que el libro profundiza en, por un lado, el arte y por otro lado, la ciencia de dirigir, ejecutar y liderar, y distinguiendo entre los tres niveles. No es lo mismo dar direcciones o dar instrucciones que ejecutarlos. Nunca me gustó esa palabra, pero bueno. Y, por supuesto, es muy diferente influir y liderar a las personas y, por extensión, a las organizaciones. Y algo que me llamó poderosamente la atención también en esa línea es la observación que se ve en todo el libro de la importancia de la naturaleza humana, visto en sentido de un colectivo, no de un individuo. Es decir, se habla más del nosotros que del yo. No se dirige tanto a lo que tiene que hacer las actitudes o aptitudes que debe de tener un líder, sino de cómo ese líder puede inspirar a otros a ser mejores personas y sacar mayor provecho, ¿no? Y esta tal vez, creo yo, que puede que sea la seña de identidad de esa escuela o del pensamiento español, y creo que harían bien en hacer bandera de esa cuestión, ¿no? Bien, voy concluyendo. No sé cuánto tiempo he estado, no sé si he sido breve o no, pero ha dado de sí lo que ha dado de sí. Estoy aquí hoy gracias a que tuve la suerte de tropezar con Javier Fernández Aguado y con José Aguilar. Perdí la noción, pero creo que son hace unos más o menos 20 años, en el que cuando yo trabajaba de creativo con mayúscula en publicidad y diseño. Quiero pensar que hoy sigo siendo creativo, pero con minúscula, dedicándome al posicionamiento corporativo. Y, sin duda, alrededor de las ideas y de las primeras publicaciones de ambos, se fue creando un poco esa escuela con incorporaciones que están entre los protagonistas del libro, nunca mejor dicho, junto con unos nuevos valores que llegan y amenazan con tomarles el relevo pronto. Yo tengo la suerte, además, tengo que decirlo, de poder comer con Javier, a veces con José, pero más habitualmente con Javier, cada X tiempo. Y es una especie de suerte y desgracia al mismo tiempo. Pues la suerte de aprender un montón de cosas off the record, por decirlo así. Sí, eso de los anglicismos hay que eliminarlo, definitivamente. Es una posibilidad de aprender también, y es frustrante también porque uno se da cuenta de los límites de su propia capacidad intelectual. No quiero despedirme sin dar las gracias también a María Victoria, aquí, por haber sido el eje vertebrador y realmente la mega autora del libro, que ha conseguido dar con un formato que ayuda a eso que he comentado. Se nota que estoy vendiendo el libro, ¿verdad? Bien, porque también el objetivo de hoy. Y también decir que, como digo al concluir el prólogo, probablemente no están en el libro todos lo que son, pero todos los que están sí que son protagonistas de Management Español. Porque, en definitiva, el libro es un homenaje al optimismo, a la confianza en el ser humano y una oda a la libertad. Muchas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias, Christopher. Has estado brillante. Sabíamos, voy a hablar en primera persona al plural, que los británicos podéis ser muy inteligentes. No sabíamos que podéis hablar tan buen castellano sin acento y que podéis tener tan buen sentido del humor. Pareces ya español, hijo, o sea, está muy adoptado, muy adoptado. Bueno, pues vamos a pasar a la protagonista de las protagonistas, que es la brillante autora de esta magnífica obra, que es María Victoria de Rojas.
Simplemente 2 apuntes, porque a mí me gusta eso de que luego leáis todo su currículum en la solapa, aunque también está muy breve la reseña. Pero claro, o sea, no en vano, ella ha estado 20 años de editora de una revista muy importante del sector empresarial español, que es la revista Ejecutivos, y es experta en comunicación. Solo tú podías hacer un librazo como este, querida. O sea que la voy a dejar allá de maestra de ceremonias, pero antes, un poco para cambiar de escena, nos van a pinchar un book trailer que tenemos preparado en la editorial del libro y empezamos. Escaleras, porque si no seguro que me caigo y entonces bueno, pues lo primero que tengo que contar es que me lo he pasado francamente bien. Que esto al principio me asusté un poco cuando me lanzaron el dardo de ¿te ves capaz? Y yo soy de esas pocas mujeres, porque esto sí lo tengo que decir, en que primero digo sí y luego ya me lo pienso, que no suele ser habitual en las mujeres, primero nos lo pensamos, después contestamos. Pero la verdad es que han sido unos meses de muchísimo trabajo, pero lo he disfrutado muchísimo. Tengo que agradecer a todos los protagonistas que han venido hoy y a los que por distintas circunstancias no han podido venir, COVID, catarros, problemas empresariales, no han podido acompañarnos hoy, aunque tenían muchas ganas de estar aquí, que me atendieran, que dijeran que sí. Aunque luego tengo que reconocer que casi todos habéis reconocido que os lo habéis pasado francamente bien con las entrevistas. Con lo cual, eso todavía te llena más de orgullo, porque yo empecé con esto del management como en 2014, 2015, que también tuve la suerte de conocer todo, gira alrededor de Javier. A Javier y me fui enganchando. De hecho, a algunos ya os había entrevistado alguna vez, a José, os había ido conociendo. A Marcos también le conocía de antes, a Ricardo, pero a todos en conjunto no. Y es cierto que son 15 miradas distintas. Todos me han aportado muchísimo, he aprendido muchísimo de management. O sea, ya podéis retiraros porque ahora la que sabe soy yo. O sea, dejarlo porque ahora soy yo la que sabe. Pero de verdad que lo he disfrutado muchísimo y os tengo que agradecer que me hicierais el trabajo fácil. Que me hayáis corregido cuando os pasé vuestros textos poco. Que no me hayáis hecho reescribir. Y que os haya gustado y que me hayáis respaldado. Y además estoy convencida de que este primer libro va a traer más protagonistas detrás, no solo del management, sino de otros muchos campos distintos, porque España, y Christopher me va a dar la razón, tenemos muy buenos profesionales, ¿a que sí? Así que voy a hacer protagonismo a ellos, vamos a hacer 2 tandas para que cada uno me respalde un poco el por qué les puse el título que he puesto. A cada uno extracté algo de ellos para titular su capítulo. Y entonces le voy a hacer una pregunta a cada uno para que los conozcáis en primera persona. Tengo que decir que el libro, para cuando lo leáis, hay 4 preguntas que les hago a todos y que ha sido sorprendente el que te cuenten
les preguntaba qué es el management. Tengo 15, conmigo 16 definiciones distintas. O sea, así que cada uno puede sacar su conclusión de qué es lo que quiere encontrar en el management, porque tenemos absolutamente de todo. Pero hay ciudades, hay libros, hay personajes y luego hay mucho pensamiento guardado. Y antes de llamarlos, hay una cosa que está en todos y que, desgraciadamente, y eso los que estamos en este mundo lo sabemos, lo echamos mucho en falta, sobre todos estos protagonistas, planea una cosa que echamos en falta, que es la ética. Todos trabajan teniendo muy claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, pero de manera muy clara, y eso también es enriquecedor. Así que nada, empezamos con los primeros 4. En los primeros 4 está Lourdes Cascón, está Javier, está Juan Ferrer y Fernando Botella. Veniros vosotros 4, que vais a empezar. Os voy a cronometrar, pero no mucho. O sea que haced el favor de ser... No abuséis de mí, ¿vale? Que yo he venido a pasármelo bien, que ya trabajé, ya he publicado. O sea, ahora me toca disfrutar. Voy a empezar por la señora, que es lo que prima. Y el capítulo de Lourdes se lo titulé La forja de un líder. Lourdes acaba de publicar un libro muy recomendable que se llama Liderar 7 palancas del liderazgo. Lo ha publicado, o sea, lo ha presentado la semana pasada, así que, Lourdes, ¿cómo se construye un líder? Para mi primera pregunta, ¿cómo se entiende esto? Pues tendrá su botón. ¿Debería tener su botón? ¿Sí? ¿Oís? Ah, vale. Habla, Lourdes, habla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, mi más sincera enhorabuena, Mara Victoria, por este estupendísimo libro. Muchísimas gracias por haberme incluido a mí en el elenco de profesionales que forma parte del libro. Y muchas gracias por invitarme hoy aquí también, a acompañarte. Gracias a todos los que han venido. Y mi pregunta, ¿me la has hecho ya o directamente...? ¿Me has hecho la pregunta? Sí. Te he dicho que me cuentes cómo se construye un líder. ¿Cómo se construye un líder? Bien, el líder es esa persona capaz de encontrar las semillas de oportunidad cuando se abre la puerta del cambio. Es esa persona que se conoce y que, anclada en valores, es capaz de generar las circunstancias necesarias para que esa semilla germine, crezca y dé frutos. El líder viaja al futuro, visualiza cómo quiere que sea, trae esa visión al presente, la analiza, la concreta y se ilusiona. Es esa persona que tiene una visión estratégica, sabe dónde quiere ir y sabe de quién quiere acompañarse. Comprende a cada persona como tal, acepta sus circunstancias y contagia la ilusión por llegar al objetivo, por incluirse en el camino y llegar a ese objetivo. Esa persona que inspira a los demás, a cada uno, a dar lo mejor de sí mismo para llegar a esa meta. ¿Y cómo se llega a ser ese líder? Pues lo primero, queriendo iluminar a las demás personas para que se incorporen en el camino para llegar a ese objetivo que ilusiona. Primero, autoconocimiento, saber quién es, quién quiere llegar a ser, cómo y con quién. Y la respuesta a esas preguntas conseguirá saber cuál es su propio liderazgo. De los cimientos, de esa fortaleza que se genera con esas respuestas a esa pregunta, se creará la confianza, la coherencia, y conseguirá que las personas quieran incorporarse al camino intentando dar lo mejor de sí mismo.
Hablamos de introspección, hablamos de coherencia, hablamos de confianza. Son palabras que riman con liderazgo, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Pues de ese autoconocimiento, de esa confianza en sí mismo y de la capacidad de comprender el sistema emocional, las expectativas, los pensamientos, los sentimientos y cómo funciona la mente, encontrará las claves para analizar con mayor precisión la realidad. Y esas claves le permitirán tomar decisiones con mayor agilidad, comprender mejor a los demás y comunicar con ellos, ser más creativo, incorporar novedades cuando ese camino hacia el objetivo se tuerza. Y para terminar, me gustaría hablar de 4 sustantivos que vinculo yo al liderazgo. Perdón, 2. Iba a hablar de 4, pero creo que no me da tiempo. 2. 1, la ilusión, que creo que ha quedado bastante patente a lo largo de mi explicación. Y 2, la cualificación, porque esa persona que inspira, que comunica, que concreta, que contagia y que transmite, tiene que tener unas habilidades y unas competencias. Esas las explico en mi metodología de las 7 palancas y conocidas, entrenadas e incorporadas como hábito en el día a día, permitirán la fuerza que impulsa hacia el objetivo. Y bueno, creo que me he portado muy bien en el tiempo. De momento está perfecta. Y en la medida de lo posible creo que he contestado a tu pregunta. Pues genial. Sí. Pues, además, como he sido la primera, he podido contar lo que quisiera. Ya, sí. Si alguien repite. Pues pásale el testigo a Juan, que ahora le asalto a él. De verdad que las conversaciones han sido maravillosas con todos. De verdad que os lo agradezco. Es que me lo pasé. Con algunos me reí muchísimo. Juan, tu capítulo es el líder que crea líderes. Pero ¿realmente es labor de un líder crear más líderes? Bueno, yo antes de nada quería decir que participar en este libro tenía el motivo de alcanzar a Javier Fernández Aguado en el número de libros que ha publicado. Eso tienes que correr mucho. Pensé Juan, que le iba a coger ventaja, pero no, sigue. Y sobre todo el último, que tiene 637 páginas. Yo agradecer, como bien dice ella, el poder participar. Creo que es un libro provocador, porque si tú lees algo que es igual a lo que tú piensas, no estás aprendiendo nada. El hecho de juntar 16 pensamientos, el objetivo es escuchar cosas diferentes, que te incomoden, que te reten. Cuando uno viene a una conferencia y se va con más preguntas que con las que llegó, eso es tener éxito en la charla, salir del paradigma. Yo tengo un problema. Cuando llego a una formación siempre pregunto, ¿qué es un líder? Y es curioso, si hay 50 personas, hay 51 opiniones diferentes. Muchas de ellas contradictorias y sobre todo todas equivocadas. ¿Por qué? Porque con el tiempo he descubierto que cuando en una organización tú preguntas qué es liderar y hay muchas opiniones diferentes, hay un gran problema. Porque entonces, ¿quién es líder y quién no lo es? ¿Cuál es el coste de que cada uno piense que el liderazgo es una cuestión diferente? Y sobre todo, ¿cómo formamos el liderazgo? Si aquí cada uno piensa algo diferente. Y con el tiempo he descubierto que una cosa es qué es liderar y otra cosa es cómo se lidera. Me valen todas las opiniones en inspirar, exigir, motivar, reprender y todo lo que vale. Pero ¿qué es liderar? Me encantó la definición que has hecho. Yo lo resumo como un impulsor del cambio. Y cuando dices crear líderes, yo sí creo que una persona tiene que crear líderes. Primero, porque crea un legado. Segundo, porque en una época que el mundo era estático, bueno, valía congestionar. Hoy en día, con todo el cambio que está, tenemos que crear líderes en la organización. Y sí creo que todos tienen que ser líderes. Primero de sí mismos, que insisten mucho en ello. Debo crear que la gente sea responsable de ser líder de su propia vida a nivel humano y a nivel profesional. Segundo, hay que liderar dejando liderar. Creo mucho en la inteligencia colectiva, creo mucho en el liderazgo colectivo y sobre todo creo en el concepto de servant leader, el líder sirviente, cuyo objetivo es hacer crecer a la gente. Por tanto, uno de los retos para un mundo cambiante es crear líderes y creo que todos podemos serlo en el ámbito de nuestro trabajo. El SEO tiene su liderazgo, pero un conserje de un hotel tiene un liderazgo y un repartidor o un vendedor tiene su propio liderazgo. Y creo que el líder que crea líderes permite que una organización sea rápida, ágil, no adaptativa, sino reactiva y tampoco resiliente, sino antifrágil. Eso es lo que tenemos que crear en las organizaciones. Y una sola persona no puede ser. Termino. El otro día llegaba a un equipo, 8 personas, pregunté, ¿cuántos líderes hay? Me dijeron, 1.
Digo, ¿quién? ¿El jefe? Digo, qué triste, ¿no? Yo pensé que iban a decir 8 líderes. Y por último, y ahora sí que es el último, en un proyecto con funcionarios andaluces, de 500 personas salieron 70 proyectos y la gente me dijo, Juan, hemos creado líderes. Y le dije, no los hemos creado, los hemos despertado. Yo creo en el liderazgo que está latente en cada persona. El arte es saber despertarlo. Muchas gracias. ¿Veis? Si es que tengo yo razón, si es que da gusto escucharos, si se aprende un montón. Fernando, tu capítulo es hacer que las cosas sucedan. Y lo sepamos o no, nos pasamos la vida tomando decisiones, unas conscientes, otras inconscientes, pero continuamente. El que percibamos que esa decisión que hemos tomado es acertada o no, ¿de qué depende? ¿Depende de nuestra actitud o de qué? Bueno, María Victoria, yo creo que antes, todos los que vamos a pasar por aquí, primero vamos a hablar un poquito del agradecimiento de formar parte de este elenco. Yo ya me imaginaba. Y en mi caso, además de que formar parte de esta diversidad, ¿no? Y de que me he también decidido que forme parte de este proyecto, ¿no? Con mi querido amigo Javier, que la verdad es que cuando me llamó y me lo propuso también y me contó, me puse muy feliz. Siempre le digo que sí a Javier en todo lo que me dice, siempre. Y es así, querido amigo, y a todos los compañeros. Pero tengo que quiero destacar una cosa que ya se ha dicho antes, y tú lo has comentado tú misma, pero me parece que vale la pena que lo cuente, porque lo sentí de verdad. Me han entrevistado muchas veces, como a todos vosotros, pero jamás he disfrutado tanto en una entrevista y en una conversación, porque no fue una entrevista como la que tuve contigo, te lo dije. Además, sabes que es verdad. Fue un momento glorioso, porque pasaron varias cosas. Una, pues llevaste toda la información que necesitaste, luego de ahí salió el capítulo, etcétera, etcétera, lo que todos imagináis y lo que todos habéis vivido, pero es que me ayudaste a descubrir cosas de mí. Entonces me llamaste para que contara cosas y cuando te las conté ni yo mismo las sabía. A lo mejor tiene que ver algo con el liderazgo y con el autoliderazgo y con la capacidad de encontrarse uno también disruptivamente en cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Que es un poco de lo que va mi capítulo, ¿no? Mira, la pregunta que me has hecho yo creo que tiene la respuesta en sí misma. Como no podemos, sobre todo en el mundo del management, pero en general en la vida, como no podemos no decidir, porque sería una mala decisión, las expectativas que están alrededor de lo que decidimos para valorar después las decisiones realmente terminan sabiéndose en comparativa con esos resultados y con la realidad que vamos viviendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la actitud. La actitud juega un papel bastante importante. Esta tarde me pasaba una cosa relacionada con esto y es que me han contado algo que no puedo aquí compartir con vosotros en este momento, pero me han contado algo y me he quedado pensando y digo, yo no estoy de acuerdo, pero lo que dice tiene razón. Yo no estoy de acuerdo y ¿cómo puede ser que no esté de acuerdo con algo que estoy pensando al mismo tiempo que tiene razón? Y he encontrado esta respuesta que tiene que ver con lo que me preguntas de la actitud y es que yo no estoy de acuerdo en este momento, en otros momentos de mi vida hubiera estado de acuerdo y seguro que tiene que ver con la temporalidad y con la actitud con la que te enfrentas a cada momento. Esto es muy importante en las organizaciones y en el mundo del management porque es un ciclo vital, continuo de sub y bajas. Entonces, entender que las decisiones tienen que ver con el modo en que uno las toma, en el momento en que las toma y con la expectativa que quiere cubrir esa decisión. Yo creo que el liderazgo, que aquí todos los compañeros han estado hablando, yo estoy completamente de acuerdo con mis dos compañeros anteriores, con todo lo que han comentado, ¿no? Y yo, por el capítulo que me toca, creo que liderar es hacer que las cosas sucedan. Y creo que es una de las claves fundamentales. Luego todo lo demás está de alguna forma para hacer que eso se lleve a cabo, hacer que las cosas pasen. Quizás ese sería el legado final que dejamos cuando actuamos, entre otras cosas, dejando buenos líderes, que es de lo que va esto, ¿no? Así que bueno, de esto. Tengo que agradecerte la parte que me toca de esa entrevista. Tengo que decirte que no es solo tu caso, que más de uno me ha dicho, yo te conté esto. Pero sí, y tengo grabaciones. O sea, lo puedo demostrar porque están las grabaciones. Pero sí, pero que fue mutuo. O sea, que a mí no me gusta entrevistar a la gente, me gusta charlar con la gente. Y de ahí sale que luego con Ofelia veréis la esencia de las personas, que es algo muy bonito. Sale de conversar. Bueno, y llego a ti, Javier, que como no te hemos mencionado en ningún momento, pues te toca. El tuyo estaba clarísimo, que eras el arqueólogo del management, no te podía titular de otra manera.
porque cualquiera que haya leído tus libros, y supongo que la mayoría hemos pasado por tus libros, conocer la historia no sirve para nada, sabes que tus frases me encantan, pero que no sabe historia no sabe nada. Entonces, también en el management es necesario que buceemos en la historia para provocar un buen futuro y no cometer errores y estas cosas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Victoria, por tu trabajo y a la editora por el extraordinario resultado en esta obra. Efectivamente, todo lo que vivimos hoy en día ha sido vivido. La única diferencia entre el pasado y el presente es que hoy tenemos más información en tiempo real y además lo que sucede nos afecta. Hoy en la gratísima comida que hemos tenido algunos invitados por Marta, mencionaba, porque había gente preocupada sobre la posible quiebra de España y es una preocupación sensata para cualquier sensato, cosa que no es frecuente en determinados niveles. Bueno, con Felipe II España quebró 3 veces. Lo que pasa es que no era nuestro tiempo y por eso nos ocupa menos, pero todo lo que hoy en día vivimos ha sido vivido. El otro día, en la presentación del libro de Lourdes, mencionaba un momento histórico muy semejante al que estamos viviendo hoy en día, que fue la caída del Imperio Romano. Y en aquel momento un profesor universitario africano se preguntaba en un libro que no recomiendo porque es demasiado contextualizado al siglo IV, finales del siglo IV, se preguntaba aquello de remota itaque justitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia, et quid parva latrocinia nisi parva regna. Para los que tengan oxidado el latín, ¿en qué se diferencia una cueva de ladrones de un gobierno, sino en la ausencia de justicia? Creo que la pregunta es absolutamente oportuna y más un día como hoy. Esto se preguntaba en el siglo IV a.C. y sigue siendo una pregunta actual. La historia, y me gusta repetirlo, y lo sabes, no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Hace pocas semanas, en una reunión con CEOs, antes de empezar les puse un examen. Les dije, venga, nombres de gente de la que se hable, y salieron nombres, pues Julio César, Marco Aurelio, Hitler, en fin, gente variada. Les dije, bueno, el examen consiste en ponerlos por orden cronológico y, si es posible, con el siglo en el que vivieron. Ninguno de los personajes mencionados mereció menos de 4 siglos y encontramos a Julio César desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XIX. Marco Aurelio fue adjudicado desde el siglo XX al siglo VIII a.C. en diferentes etapas y eran la élite de la élite. Estamos hablando de CEOs, todos graduados de empresas relevantes españolas. Hay que saber de algo y un poco de todo lo demás. Y hay que saber un poquito de historia, porque si no nos perdemos aspectos relevantes de lo que sucede, nos falta perspectiva. Y voy a poner un ejemplo de que todo ha sido vivido, en este caso, con el que fue banquero privado de Julio César, para que vean que todo está inventado, también las criptomonedas es otro tipo de estafa, como ha habido tantas en la historia. Corría el siglo I a.C. y uno de los compañeros de Julio César en el triunvirato, eran 3, como su propio nombre indica, Pompeyo, el propio Julio César y Marco Licinio Craso. Marco Licinio Craso creó un holding empresarial con 3 patas. La primera de ellas era la primera empresa de bomberos que hubo en la historia. Eran multi-skilled, eran bomberos policía. La segunda empresa era
una inmobiliaria, pero no como la tuya, que es honrada. Y la tercera empresa que creó fue una de incendiarios. El negocio lo ejerció durante unas décadas, consistía en elegir una ínsule, que es como se llamaban entonces a las manzanas o cuadras, en terminología sudamericana o hispanoamericana, en Roma. Había 3 tipos de casas, las vilas, las domus y las ínsule. Las ínsules sería una manzana de vecinos, él prendía fuego, la empresa de incendiarios, se avisaba al dueño que mientras no vendía no se apagaba el incendio, más tiempo pasaba, menos se le pagaba, porque luego había que reconstruir. Marco Licinio Craso se hizo inmensamente rico hasta el punto que en el siglo I a.C. no se decía eres un Rockefeller o un Amancio Ortega, sino que se decía este tipo es un Craso. Todo ha sido igual. Gracias a Dios, de vez en cuando aparece gente que tiene ética, que tiene valores, que es capaz de entender que el tercer capítulo del idioma donde se explica el liderazgo es la ética y que quien no aprende ese idioma no es un líder, es un manipulador, y si alguien tiene dudas de qué es un manipulador, que vea el telediario esta noche. Muchas gracias. Pues os voy a pedir que bajéis vosotros para que puedan subir los siguientes protagonistas, las damas Ofelia, Marta, Igor y José. ¿Ves tú que tienes las piernas largas? Puedes subir así. Yo he tenido que ir a la escalera. Donde, pues las damas en el centro, que quedáis muy monas. Los caballeros os lo van a agradecer que estéis las dos ahí. Ya no sé qué más decir, porque es que de verdad lo estoy disfrutando mucho, porque este es un momento muy especial, ¿eh? Que lo sepáis, y he disfrutado muchísimo la comida, porque tener el privilegio de comer con tanta sabiduría es, pues eso. Y además no me ha costado €1, con lo cual todavía tengo más mérito yo. Así que, Ofelia, vamos a empezar por ti, porque ya te he mencionado antes, tu capítulo es destilar la esencia, no podía ser de otra manera. Prueba, a ver. Sí, buenas Pues ya tardes. está. Sí. Así que está claro, ¿cómo se destila la esencia de una persona? ¿En cuánto tiempo? Tienes 3 minutos, no tienes más. Bueno. O sea, tienes que destilar rápido. Antes de eso, gracias. Gracias. Gracias a todos también por este brillante libro. Sobre todo destacaría esa diversidad y porque creo sinceramente que pueden disfrutar solo la mitad de lo que yo lo he hecho leyendo a mis compañeros, aunque por supuesto siguiendo, ¿verdad?, lo que hemos comentado antes, en mi caso, ese conocimiento a través de esa llamada que evidentemente nos hace nuestro queridísimo Javier, al que conocíamos en mi caso hace más de 20 años, y todo comenzó en recuerdos del Top 10 con nuestras... Bueno, pues al final la familia fue creciendo, y creo de verdad que es un verdadero honor formar parte de este elenco y agradecer tanto a Marta por la editorial como a ti tu brillante trabajo destilando esencias. Y hablando de esto, por tanto, enhorabuena y gracias. Destilar la esencia. Bueno, para mí el autodescubrimiento es, podríamos decir, la piedra angular de la edificación de nuestro autoconcepto. Pero es que además es la base de nuestra independencia, de ese proceso que antes hemos comentado de individuación. Muchas personas piensan que esto es baladí y es sencillo. No. Para destilar esa esencia necesitamos abrir la puerta desde el interior y a veces sufrir un importante dolor psíquico, emocional, sin el cual no podemos elaborar nuestra propuesta de valor precisamente con este destilado. ¿Y en qué se basa? ¿Cuáles son los elementos que lo alimentan? De alguna manera, yo empezaría por algo que me ha encantado. Lourdes
que comentabas antes. No existe liderazgo para mí sin revelación de propósito, como no lo existe sin conciencia, tanto de nosotros como de los ecosistemas que nos rodean. Pues destilar la esencia significa precisamente eso. Una vez revelado el propósito, saber exactamente la cantidad de elementos, características, personalidad, cualidades que definen nuestro ser y que además tienen que estar perfectamente alineados para en esa constelación definir nuestra diferenciación. Y hablo de diferenciación porque si no, no podemos hablar ni de marca personal, ni de qué forma o de qué manera nos definen como líderes. Y no podemos saber exactamente lo que aportamos a esa oferta o propuesta de valor. 3 formas tenemos, al menos en mi empresa, para hacerlo. Evidentemente, una, la más importante, la más dolorosa, la más subjetiva. A través de ese coaching consciente tenemos que saber, abriendo desde la introspección, quiénes somos, cuáles son nuestros motivos, qué queremos y cuáles son los recursos que contamos para lograr ese que queremos. La segunda parte sería más científica, toda esa parte psicométrica que conocemos todos, pero que no podemos olvidar. Y la tercera es curiosa, la tenemos todos en la mano y muchas veces no hacemos uso de ella. ¿Qué opinan los demás? Yo no sirvo para nada si no puedo servir a otro, que tiene que decir cómo le llega mi mensaje, de qué manera podría mejorarlo y cómo estoy alineado o no con los objetivos de mis roles y con los míos propios. Porque sin ese destilado ni voy a saber qué camino debo de emprender, ni qué vientos me pueden favorecer y qué es aquello que me diferencia de los demás. Por tanto, se resumiría de alguna manera ese destilado de mi identidad a través del proceso doloroso a veces de la individuación, que además define quién soy, qué quiero y cuáles son los recursos personales, psíquicos, emocionales de que dispongo para conseguirlo. Eso sería para mí una forma de destilar mi esencia. Me encanta, estáis clavando los tiempos. Esto no me ha pasado a mí en la vida, en una presentación, pero vamos, clavaos, ¿eh? Maravilloso, muchas gracias. Gracias a ti. Marta, te voy a dejar para el final, porque abriste y tú tienes que cerrar, así que te voy a lanzar a ti, Igor, porque hemos hablado contigo hablamos hábitos que construyen. Entonces, o sea, tú has trabajado muy seriamente, creo que la mayor parte te conocemos en otra vida, en otra vida, que ahora estamos en una vida consciente distinta. Pero ¿por qué es tan importante construir hábitos? Y además quiero que me aclares, porque se habla mucho de que con hacer algo 21 días seguidos ya construyes un hábito. Y me da a mí la sensación de que esto falla por lo básico. Así que, aprovechando que lo tuyo es construir hábitos, ¿por qué es importante y cómo los construimos? O sea, que tengo 6 minutos. No, y tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vale. Es una contrarreloj, a lo mejor te suena. Sí, la contrarreloj. Sí, pasa que ya hace 17 años, bueno, para los que no me conozcáis o igual el mundo del deporte o el ciclismo, yo hace poco, 17 años, dejé el mundo profesional del ciclismo y bueno, pues monté una empresa y a partir de ahí, bueno, pues me he desarrollado en el mundo empresarial, tanto en gestión deportiva como ahora, bueno, pues otra empresa que es una consultoría y bueno, pues trabajando en ello. Mirar, hábitos que construyen. Bueno, si miras un poco la antropología, es cierto que dice que los seres humanos se diferencian principalmente por los hábitos que generan. Que todos somos parecidos, pero una vez que generamos hábitos, pues ahí empieza la diferenciación, ¿no? Yo creo que los hábitos que construyen están muy relacionados con la productividad. O sea, productividad personal o productividad de la organización. Y está claro que son fundamentales. Yo, sin duda, los hábitos que he generado, tanto en el mundo cuando era profesional y ahora en la empresa, se hacen practicando, no hay otra manera. Los hábitos te los pueden contar, pero si no los practicas, aquí no hay secreto. Y claro, los hábitos construyen, pero claro, si hablamos de productividad, hay una motivación. Y eso es el problema, la motivación, porque la motivación puede ser de esfuerzo o puede ser de placer. Entonces, cuando hablamos de placer, ¿qué sucede? Que hablamos de hábitos que no construyen o que nos destruyen, o el mal hábito, ¿no? La palabra de tengo un mal hábito. Bueno, hoy que veo que yo creo que no habrá mucho del ciclismo, os voy a contar una historia que no conoce nadie, pero que es real.
y que creo que va a centrar muy bien los hábitos. Y luego te voy a contestar que se puede construir un hábito en 21 días. Pero ya te voy a decir cuál. Entonces, la historia es la siguiente. Yo fui ciclista y alcancé un nivel. Estaba justo para ser ciclista profesional. Y yo creé un hábito. El hábito de forma consciente, porque si no sería rutina, ¿no? Que no hay que pensar mucho. En este caso fue un hábito consciente, que era, cada vez que hacía un entrenamiento fuerte, me iba a comer una palmera de chocolate. Para mí era de gran esfuerzo, necesita recompensa. Entonces yo pues iba y me comía una palmera de chocolate o dos, dependía, a partir de las 4 horas. Eso es cierto, al lado de casa había una tienda. Entonces, bueno, pues yo lo tomaba como un hábito genial, vamos. Yo no era consciente que había generado un hábito, pero durante un tiempo bastante largo, os hablo de un par de años, hasta que me contrata uno de los mejores equipos a nivel nacional y me hacen un chequeo. Y entonces me dicen, Igor, aquí hay un problema, estás en el mejor equipo, vamos a las mejores competiciones y debes de bajar peso. Y yo, joder, pues si llego hasta aquí, ahora ¿por qué tengo que bajar yo peso? Y entonces me explicaron lo siguiente, boca cerrada y ninguna explicación más. Y me pusieron un peso y cada cierto tiempo me pesaban. ¿Qué sucedía? Pues como no me explicaron, obviamente había un hábito que era comerme una palmera que seguía haciéndolo. Entonces no bajaba el peso, por lo tanto, cada vez más fuerte esto, más tensión y yo no sabía qué hacer. ¿Qué sucede? Que cuando tú arrancas un hábito, aparece un vacío. Y si no suples ese hábito, pues obviamente se está acordando de ese hábito que te daba placer. Claro, no entiendes por qué te lo han quitado. Y yo dejé de ir a comer la palmera. Obviamente, no solo eso, sino que me tenían que haber contado que tenía que haber tenido un hábito, por ejemplo, de alimentación saludable. Y hubiese puesto ese hábito y con práctica y por supuesto, siendo consciente, hubiese conseguido. Pero a mí me costó. Lo he aprendido con los años. Entonces he sacado una reflexión muy importante que creo que vale para todo, para organizaciones y para nuestra vida personal, que es que los hábitos que construyen se practican, sea para nivel personal o para liderar una organización, se transmiten, se deben de contagiar, pero nunca se deben de imponer. Por lo tanto, es muy importante esa. Y segundo, sobre los hábitos, si se pueden construir en 21 días, yo personalmente creo que no. Pero los de placer sí. Los de placer en una semana están hechos. Tú te pones y como te guste la cervecita, después ese hábito no te lo quita nadie, en una semana implantado. Así que nada, importante, y creo que el mensaje es ese y es lo que he aprendido yo. Los hábitos construyen, los hábitos te hacen alcanzar el objetivo, pero los hábitos nunca se deben de imponer. Gracias. Pasárselo a José. Yo te digo que estoy muy, muy satisfecha porque lo que he hecho ha sido conseguir quitarme un hábito que mi hija está muy contenta. Llevo 3 meses sin fumar. O sea que... Y todavía no me he dado recompensa, pero hija, algo haremos, ¿verdad? José, en tu caso es la fuerza de los hechos. Antes hablábamos de hacer que las cosas sucedan, pero en tu caso es la fuerza, porque normalmente muchas veces actuamos sin pararnos a pensar. Pero ¿cómo cambiarían las cosas si realmente dedicáramos tiempo a eso que es tan complicado de pensar un poquito? Tienes 3 minutos igual que los demás. Muy buenas tardes a todos y también es inevitable hacer un pequeño agradecimiento a María Victoria porque este es un libro coral, es un libro en el que intervenimos personas diferentes, hay mucha diversidad. Hay diversidad de género, aunque quizás haya más hombres que mujeres. Hay diversidad geográfica, ideológica, pero me gusta que las 2 protagonistas principales seáis mujeres. Tú misma, y lo ha explicado muy bien Fernando. En realidad, las personas que más te aportan no son las que te hablan mucho, son las que te interpelan. A veces hay personas que con muy pocas palabras consiguen realmente que tu pensamiento se active. Consiguen extraer de ti conocimientos que ni siquiera tú mismo eras consciente que tenías. Hablando contigo es una de esas conversaciones que, por cierto, son muy recomendables, os las aconsejo que las tengáis, esas conversaciones que te aportan valor. Conversaciones que no son como tantas otras que tenemos, que son perfectamente prescindibles.
Las mejores conversaciones son aquellas que permiten que las propias ideas que tienes fluyan, seas capaz de darles forma y tomes conciencia de todas las cosas que laten, todas las cosas que de alguna manera bullen dentro de ti y que son las que te permiten finalmente aportar valor. No todo el mundo sabe tener conversaciones así. Hay gente que da instrucciones, hay gente que transmite información y hay gente que te aporta valor a través de conversaciones interesantes. Y luego también la editora. Los editores a veces pasan inadvertidos. El prologuista pues aparece al comienzo del libro, pero en este caso, bueno, Marta aparece también dentro del propio libro, pero parece como que ese simplemente es el sello editorial. Para los que no hayáis editado nunca, prepararos. Si vais a editar, que sepáis que realmente la interacción con el editor es muy importante y el editor es alguien que aporta mucho más valor que la simple gestión editorial de un texto. Lo de pensar. Ayer felizmente acabamos el Mundial de Fútbol. Bueno, felizmente sobre todo para los argentinos. Y a veces nuestra actividad profesional yo la comparo a esos el entrenador. El entrenador no puede jugar. Yo creo que a veces le gustaría saltar al campo, pero debe permitir que otros ejecuten. Pero básicamente el entrenador está sometido a dos servidumbres, a dos esclavitudes. La primera es la del resultado. Eso marca absolutamente el ser y no ser. Esa es nuestra vida profesional. Vivimos orientados a resultados, a la consecución de unos objetivos. Y si no los alcanzamos, apaga y vámonos. Ese es el ser o no ser de cualquiera que tiene una responsabilidad profesional. Y el segundo es el tiempo. Al final pues te sacan los minutos añadidos, pero ese es el tiempo que tienes para conseguir esos resultados. Y esa es nuestra manera de gestionar constante. Vivimos bajo esas dos servidumbres, resultados, tiempo, y es lo que a veces nos impide tomar un poquito de distancia. Para mí un buen directivo es una persona que sin perder el contacto con lo que pasa en la cancha, porque al final los resultados son los resultados, también sabe hacer dos cosas al menos. En primer lugar, seleccionar y formar muy bien a su gente, de manera que puedas tener tiempo libre. Cuando ves a un directivo absolutamente desbordado por los acontecimientos, eres consciente de que ha alcanzado su máximo nivel de incompetencia, que está en el techo de su desarrollo profesional. Necesitas ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Para pensar de dos maneras en las que nunca piensas cuando estás en la cancha y el reloj corre y el marcador está expresando un resultado que tal vez no te satisfaga. Que básicamente es pensar con perspectiva, pensar desde el futuro para tomar decisiones en el presente y, en segundo lugar, pensar de manera holística, más amplia, no simplemente atentos a la operación, sino atentos a un contexto que va a determinar la naturaleza de tu negocio o de tu actividad en los próximos años. Pienso que tanto en el ámbito público como en el privado vivimos tan esclavos del tiempo electoral o tiempo de resultados que debemos presentar a nuestros accionistas, que perdemos la capacidad de pensar. Necesitamos directivos cultos, no directivos de culto, no divos, sino directivos cultos que realmente a través de un ejercicio de reflexión, y para eso hay que autoconcederse la capacidad de pensar, confiando mucho en la gente y delegando. Eso es un poco lo que te puede aportar María Victoria. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar contigo, quiero decir que parte de los protagonistas que nos faltan tratan mucho del tema del tiempo, que se nos escapa en la presentación porque no han podido estar, pero sus reflexiones son muy interesantes. Me estaba pensando por Marcos y su perspectiva y tal, que es maravilloso. Pero no solo Marcos, todos los que habéis participado es maravilloso, pero la gestión del tiempo, toda esa otra parte de ver el futuro, llevarnos hasta allí, que tiene mucho que ver con el liderazgo y con el gobierno de personas y organizaciones. Es interesante también conocerlo y además me voy a acabar poniendo muy colorada como sigáis. Marta, por favor, échame alguna flor que hoy no me ha dicho nadie nada bonito. Tu capítulo es Valores en Acción. De hecho, la editorial es una editorial con valores. Me encanta esa parte del sello. Una sociedad sin valores, y tristemente estamos viendo que algunos vuelan por ahí, está condenada a su desaparición. Bueno, como han hecho todos, yo ya he agradecido antes, pero vamos primero a los elogios que me has pedido, guapa, ¿sabes? Te los voy a echar. Entonces, bueno, creo que se ha dicho bastante. Es verdad que hay la mitad del elenco y de verdad, o sea, os va a encantar conocer a los otros 8 que no están, porque yo, o sea, cuando os dije que estaba sorprendida por el resultado, es que una de las cosas mágicas que tiene este libro es, o sea, se cubren tantos y tan variados y tan complementarios aspectos
y luego hemos convergido en lo lógico, que seguramente sean los valores de los que me estás preguntando, ¿no? Pero ahora vamos a los valores. Cuando estaba oyendo todos los elogios y las flores, que eras que no te estamos echando, pero Sí. claro que sí, lo que pasa Que es broma, que además no quiero que me eches mal, pero porque es que de te voy verdad a que- decir porque, o sea, yo tengo la mala costumbre, o sea, a mí todas estas conversaciones me estimulan el pensamiento. Yo no venía con nada preparado, como me sabía que me ibas a dejar para el final, digo, pues ya se habrá dicho todo, ya diré lo que sea. Pero estaba pensando que gran parte del éxito, del acierto que has tenido, es que esto que hablabais de destilar la esencia, es que tú eres muy buena destilando la esencia. A cada uno nos has clavado, a mí me ha pasado como a Fernando, o sea, yo lo leí y dije, pero si esa conversación que tuvimos aquí, pues eso, tan espontánea no y tan dije eso, natural, ¿verdad? me digo, oye, pues aquí parezco de verdad una pensadora de algo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es que tienes un ojo para clavar a cada uno y extraerle, efectivamente, todo el juguillo. Y realmente yo creo que es la virtud que tiene este libro, que es un libro, o sea, queríamos huir desde el principio a hacer la típica antología, de estos hay unos anuarios, hay unas biografías ahí descafeinadas, que tuviera profundidad, tiene profundidad y mucho, y tiene personalidad, pero porque aquí la gente que habéis Pero elegido, a ver, que la que tiene, ¿no? Ahora, Sí. permíteme, yo he podido sacar porque había. O sea, voy a echaros las flores a vosotros. O sea, si en vez de tener a 15 maravillosas personas, tengo a 15 zoquetes, el libro no sería lo que es. Afortunadamente, sois todos maravillosos y entonces ha sido fácil. O sea, A ver, todo suma, pero bueno, hay que llevar eso, hay que liderar eso, hay que gestionar eso, ¿sabes? Si eso era una tarea. Bueno, ya te echabas. ya me has echado mi flor. Bueno, entonces me preguntabas que qué pasa si no hay valores en una sociedad, si la sociedad, algo así como que se va Que a si la, se destruye, a la acaba destrucción, destruyendo. ¿no? Entonces yo casi engarzando, escuchaba a todos atentamente, pero casi el que ya se estaba metiendo por esos derroteros que sé que le gusta, además como es de mucha actualidad, es mi admirado también, Javier Fernández Aguado, también aprovecho y le echo otra flor, que se la merece. Creo que los valores no son algo, tú decías, es que yo tengo una editorial hace 12 años que lidera, es una especie de cruzada casi personal, a veces digo, pero es que es una locura esto, o sea, esto va, en fin, contracorriente, es contracultural casi mi editorial, ¿no? Esto de los valores no es un simple concepto hueco que incluso puede dar hasta pereza, porque parece como conceptual, es que los valores son nuestro día a día, son nuestros principios de actuación. Es que fijaros, desde pequeños nosotros sabemos perfectamente en el colegio quién es un chivato, un mentiroso y un, pues cualquier cosa deshonesta. O sea, tenemos, digamos, rechazo natural hacia eso. Entonces, llevado a un sistema más grande, a un grupo más grande, que es la sociedad, es que una sociedad sin valores, no sé si se destruye, pero sí sé que se destruye lo mejor que tiene, lo mejor que tenemos todos. Entonces, por eso estamos aterrados, por no decir otro epíteto peor, ante lo que está ocurriendo, porque es que no nos gusta un pelo, o sea, no nos gusta pues que nos mientan, que nos engañen, que nos ninguneen, que no haya justicia, en fin, todo lo que estamos asistiendo en un espectáculo aberrante. Una degradación básicamente, y es verdad que yo también, lo que pasa es que no voy a meter en ese terreno, voy a competir con Javier, no soy tan osada, pero cuando estaba pensando, pues algo tendré que decir, estaba pensando, a mí me gusta mucho siempre pensar en esto de la caída del Imperio Romano. Hay una decadencia en el ambiente que afortunadamente, o sea, pandillas, si queréis, grupos de gente reflexionando y con criterio propio, o sea, creo que es la esperanza, no es que seamos la esperanza, pero es unir puntos de esperanza donde por lo menos, porque una de las cosas para mí más aterradoras que forma parte de los valores es el pensamiento único, es que ya, o sea, la degradación llega hasta el punto de que nadie, o sea, ya no se atreve a opinar, porque esto ya de, ¿sabes?, de lo políticamente correcto es aterrador. Y además han pervertido el término, o sea, correcto parece un valor y se ha vuelto contra nosotros, sino que es que ya, como no puedes opinar, pues ya es más cómodo ya ni siquiera pensar, ¿sabes?, con criterio, porque ¿para qué? Pues si no lo vas a poder decir, pues ya no me frustro, o sea, directamente pienso como todo el resto y así ya vivo más tranquilito y es al final de lo que se trata, ¿no? Entonces, sin duda, volviendo al meollo del asunto, los valores tienen que estar ahí, luego también hay valores si queréis para aprobado, o sea, hay valores, decíamos, el respeto a los demás.
La justicia, es que hay valores básicos que son de cajón, es que una sana convivencia, o sea, es que somos seres gregarios, estamos abocados a convivir, o sea, vivimos unos con otros, si no nos respetemos y no nos queremos un poco, entonces apaga y vámonos, o sea, eso como mínimo. Y a partir de ahí ya hay otra cosa un poco más apetecible, o sea, somos generosos, somos nobles, somos valientes, o sea, hay cosas ya más interesantes. Y ya hay valores extraordinarios a los que creo que deberíamos aspirar, que deben ser referentes para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, que son para nota, para gente extraordinaria. Pero de eso se trata, o sea, cuando hablamos de liderar, cuando hablamos de gobernar, o sea, lo que hace falta es ponernos, o sea, aspiraciones un poquito ambiciosas, que serían la rectitud y serían pues otros valores, pues si hablábamos de la cobardía, pues eso, el ser valientes, como digo, o sea, para expresarse, para actuar, para tomar decisión, para salir de la zona de confort, pues muchas de las cosas que aquí se han dicho, ¿no? Estoy haciendo casi una labor aquí de integración de esta conversación, ¿no? Y eso es un poco lo que, entonces yo os digo, mi motivación para seguir 300 autores después es estar en proyectos como este, o sea, me siento que estoy en el lugar en el mundo que tengo que estar, gracias a todos vosotros, me siento comodísima, feliz, ¿sabes? De que podamos tener un discurso, además, hilvanado, congruente, que digo, es que ha salido espontáneamente, que es lo que me ha gustado de esto. ¿Por qué? Porque es que los valores no los podemos evitar, salen como setas, aunque les demos mazazos, intentemos esconderlos, es que van brotando, lógicamente, y menos mal. O sea, que a pesar de todo lo que hay en el ambiente, que es bastante preocupante, o sea, mi mensaje es de optimismo, o sea, somos así, o sea, tenemos grandes cualidades y lo que hay que hacer es potenciarlas, si no nos dejamos avasallar pues por los malos, por decirlo de una forma rápida y simple, y por cosas que no nos gustan, o sea, intentemos pues eso, empujar hacia el bien y hacia todo, hacia lo que de verdad deseamos, ¿no? Anhelamos como seres humanos, tenemos muchas posibilidades. En fin, esto es lo que me ha salido así.